Jehová Dios y Padre nuestro que estás aquí en todo lugar, alabado, bendecido y glorificado sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo entero, Señor. En esta mañana te agradecemos por la vida y por la salud, te dio un día más, Señor, y por todas las bendiciones que nos has dado sin merecerlas, Señor. Gracias infinitas te damos, Señor. También te agradecemos por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor. Te pedimos que nos des entendimiento para poder recibir claramente tu información y para ponerlo por obra en nuestra vida de cada día, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. La lección de hoy se titula Misión en favor de los poderosos. Vamos a leer para el estudio de esta semana Daniel 4:2, Reyes 5:1 al 19, Juan 3:1 al 12, 7:43 al 52, Mateo 19:16 al 22, Juan 19:38 al 42. Para memorizar. ¿Qué aprovecha el hombre si gana el mundo entero y pierde su vida? ¿Qué puede dar el hombre a cambio de su vida? Mateo 16:26. Si bien se escribió hace muchos años, la Biblia, la palabra de Dios, es la revelación de la verdad de Dios para nuestro mundo. Y entre las muchas verdades que revela está la de la naturaleza humana. Y que básicamente somos todos iguales, pecadores, necesitados de la gracia divina. Esto incluye a los ricos y los poderosos. Los ricos y los poderosos de los tiempos bíblicos no eran diferentes de los ricos y los poderosos de los tiempos modernos, especialmente en su búsqueda de riqueza, fama y poder. Muchas veces, aunque no siempre a expensas de los vulnerables, sin embargo, Dios demuestra el mismo interés por la salvación de los ricos y los poderosos que por los débiles y los necesitados. Las Escrituras ofrecen algunos ejemplos apasionantes de personajes bíblicos que eran poderosos o ricos, o ambas cosas, y como Dios los utilizó para ser de bendición para las naciones. Abraham, Isaac, Jacob, Salomón y José, por citar algunos ejemplos. Esta semana en esta lección exploraremos la misión de Dios en favor de los ricos y los poderosos. Emprendamos el viaje para ver cómo Dios alcanzó a algunas de estas personas y cómo llama y prepara a los adventistas para dar testimonio a ellos también en la actualidad. Parte del domingo. Nabucodonosor. Creemos en lo que se conoce como la expiación ilimitada. Esto significa que, a diferencia de la postura de algunos cristianos, creemos que la muerte de Cristo fue por toda la humanidad, no únicamente por un grupo especial de los predestinados por Dios para salvación.
porque Dios desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primera carta de Timoteo 2:4. Jesús se ofreció como sacrificio por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Primera carta de Juan, capítulo 2, verso 2. Por eso todos fuimos elegidos en Él desde antes de la creación del mundo. Aunque no todos lo elijan a Él. Por consiguiente, también encontramos relatos en la Biblia de todo tipo de personas que son alcanzadas para Dios. Leamos Daniel 4. Leamos Daniel 4. Vamos a poner mejor la Biblia y buscar Daniel 4. Creo que es todo el capítulo. Vamos a poner pantalla. La locura de Nabucodonosor. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra. Paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno, y su señorío de generación en generación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó, y rendido en su cama, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y divinos, y les dije, Señor, el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Beltsasar, como el nombre de mi Dios, y en quien mora el espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño, diciendo, Beltsasar, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos, y que ningún misterio se te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían moradas las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama, que aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así: derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él, y las aves de sus ramas.
mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú, pues, Beltsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Entonces Daniel, cuyo nombre era Beltsasar, quedó atónito casi una hora, y sus pensamientos lo turbaban. El rey habló y dijo: Beltsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Beltsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte y cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias, del cual y en cuyas ramas anidaban las aves del cielo. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio en el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Este es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino te quedará firme luego que reconozcas que el cielo gobierna. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos, pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Todo esto vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para
casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad. Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo. A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti y de entre los hombres. Te arrojarán y con las bestias del campo será tu habitación. Y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águila, y sus uñas como las de las aves. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi corazón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino, mi dignidad y mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. ¿Qué le sucedió al rey aquí? ¿Y qué nos dice esto acerca de la salvación que llegó aún de los hombres más poderosos del mundo? Pues sucedió que recibió un escarmiento porque pues era el rey más poderoso de todo el mundo. Pero tuvo una lección de vida. Un ejemplo sorprendente en la Biblia de cómo Dios alcanza a los incrédulos poderosos es la historia del rey Nabucodonosor. El juicio de Dios se ejecutó sobre él de una manera similar a la de algunos reyes israelitas. Ver, por ejemplo, segunda carta de Crónicas 32, 25 al 26, primera de Reyes 14, 21 al 31, primera de Samuel capítulo 28. El relato bíblico de Nabucodonosor, quien recapacitó y reconoció al Dios creador, muestra que Dios se preocupa tanto por los ricos y los poderosos como por los débiles y los necesitados. En el versículo 37, el hombre más poderoso de la tierra declaró: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad, sus caminos justos, y puede humillar a los que andan con soberbia.
Daniel 4:37. Ojalá todos los ricos, los poderosos y los soberbios de entre los mortales comprendieran esta verdad. ¿Qué podemos aprender de esta historia? En primer lugar, Dios utiliza a creyentes comprometidos como Daniel como puente para llegar a los incrédulos poderosos. En segundo lugar, Dios puede intervenir. Dios puede intervenir. En segundo lugar, Dios puede intervenir directamente en el proceso de testificación para alcanzar a los incrédulos poderosos. Dios humilló a Nabucodonosor por su orgullo y su arrogancia, y aunque esta fue una historia muy dramática, hay muchas otras maneras en las que los ricos, los poderosos y los arrogantes pueden ser humillados. Parte del lunes, Naamán. Cristo murió por todos independientemente de su origen, riqueza, etnia o estatus. Dios está alcanzando a poderosos del mundo no cristiano y espera que vivan a la altura de la luz que tienen. Leamos segunda carta de Reyes, capítulo 5, verso 1 al 19. Vamos a pasar a Biblia otra vez. Biblia. Okay. Ahí está, se está moviendo esto que cites. Es Segunda de Reyes, capítulo 5, versos 1 al 19. Segunda de Reyes, capítulo 5, 1 al 19. Dice Eliseo y Naamán. Por eso se titula Naamán la parte de lunes. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, y de Siria había salido bandas armadas y habían llevado cautiva a la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase a mi señor el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Asiria: anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, como también cartas para el rey de Israel, que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que maté y de vida
para que te envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensaje diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no será también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo: he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo: te ruego, pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocaustos ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdoné Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él, y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo el varón de Dios, dijo entre sí: he aquí mi señor estorbó a este sirio, Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio Naamán que venía corriendo tras él, se bajó del carro para recibirle y dijo: ¿va todo bien? Y él dijo: bien, mi señor me envía a decirte: he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín dos jóvenes de los hijos de los profetas. Te ruego que les des un talento de plata y 2 vestidos nuevos.
dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos, y le insistió, y ató 2 talentos en plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo en cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, y él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte. Él entonces le dijo, ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Pues por ir de interesado, va. Porque Eliseo no le quiso recibir nada de lo que le ofreció Naamán, porque él, yo creo, sabía el contenido que tenía. Y el criado se fue a reclamarle algo de las cosas que traía, y por hacerlo le pegó la lepra. Qué poderoso. ¿Qué podemos aprender de esta historia acerca de la manera de alcanzar a la gente para el Señor? Pues que debemos de hacer de hacer un favor sin esperar nada a cambio. En Segunda de Reyes, capítulo 5, 17 al 19, Naamán hizo 2 peticiones inusuales después de que Dios lo sanó de la lepra. En primer lugar, pidió llevar 2 mulas cargadas de tierra de Israel a Siria, con el propósito de adorar al Dios vivo. Dijo, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrenda a otro Dios, sino al Señor. En segundo lugar, Naamán pidió permiso para inclinarse junto a su rey, aunque ya no adoraría a los dioses de su rey. Ahora Naamán creía en el único Dios verdadero. Sin embargo, todavía tenía creencias paganas. Su pedido de llevarse tierra de Israel indicaba que no entendía completamente al Dios creador. Tal vez supuso que necesitaba llevar tierra porque en su cosmovisión Dios es territorial como sus antiguos dioses. O tal vez quería construir un altar con la tierra de Israel. De cualquier manera, su creencia en Dios estaba mezclada con sus antiguas creencias. La historia de Naamán ofrece un contexto para los no cristianos que se acercan a Cristo en la actualidad. Una lección que podemos aprender de la historia de Naamán
es que los cambios de cosmovisión llevan tiempo. La segunda petición era más preocupante, porque Naamán pedía permiso para inclinarse junto con su rey, para luego pedir a Dios que lo perdonara. La respuesta del profeta nos da una pista. Le dijo: ve en paz. Como poderoso de Siria, Naamán tenía deberes que cumplir que suponían un reto para su nueva fe. Es importante que los nuevos creyentes, especialmente los que provienen de otras religiones, reciban apoyo y orientación para hacer frente a las exigencias culturales y sociales de su vida pasada, antes de ser una persona de fe. Recuerda, Naamán dejó su país impío como leproso y regresó como un hombre sanado y un discipulado del Dios creador. Acababa de comenzar su experiencia, necesitaba tiempo para crecer. Porque él no tenía que seguir con sus adoraciones a otro Dios ni ofrendas. Tenía que dar testimonio de su sanación mediante Jehová Dios. Tenía que trabajar para Jehová Dios, no solamente adorarlo o darle ofrendas. Tenía que dar su testimonio en el palacio de su rey y enfrentar la reacción o la respuesta. Podría ser expulsado, podría ser aceptado con su testimonio, pero él quería seguir con su misma vida de antes y no la cosa es que Jehová Dios nos da oportunidades, y si nosotros las sabemos aprovechar, vamos a tener más, y si no las sabemos aprovechar, él no podría darnos otra, o podría ya no darnos una más. Dícele Juan 3:1 al 12. Vamos a leer Juan 3:1 al 12. Sí, de allí vamos a leer Juan 3:1 al 12. Ya no hice el cambio de pantalla. Nos quedamos en Biblia. Juan 3:1 al 12. Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto, de cierto, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas
si sabes de dónde viene, ni a dónde va, ni sabes de dónde viene ni dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Claro que estaba más poderoso, más sabio Jesús. De cierto te digo que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Pues le dijo claro que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. O sea que en otras palabras es necesario volverse a bautizar y renacer como nueva persona. De cierto, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre, que está en el cielo. Yo como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No entendí la palabra que dijo que sí, que había vuelto a meterse en el vientre de su madre o había vuelto a nacer. Pero esa fue la cosa que le dijo, que él se bautizó por las aguas y por el Espíritu Santo. Pues sí, pero no habla. Y allí dijo el Nicodemo que sí tenía que meterse en el vientre de su madre y volver a salir. ¿Cómo cree? Y Jesús le dijo que tenía que renacer de las aguas y del Espíritu. O sea, tenía que ser bautizado de nuevo. Pues está muy claro eso. No tiene ninguna. ¿Qué revela esta historia acerca de las necesidades espirituales de Nicodemo y cómo las abordó Jesús de inmediato? Pues él le dijo: tú eres maestro y no sabes lo que tienes que hacer, pero yo te lo digo. Había un maestro que sabía más que él. Dice: cuando Nicodemo se acercó a Jesús, trató de salvar las apariencias, el statu quo, pero Dios conocía su corazón del mismo modo. Dios conoce el corazón y las necesidades de todos los ricos y los poderosos, sin importar su origen. Nicodemo fue a Jesús porque sus enseñanzas lo habían convencido. Su orgullo le impedía confesar abiertamente a Jesucristo como Señor, pero aquella noche lo cambió para siempre. Incluso después de convencerse de que Jesús era el enviado de Dios, siguió sin reconocer abiertamente que era seguidor de Jesucristo. Pues es la mayoría de la gente reciben el mensaje pero nunca lo entienden. Miran la realidad pero siguen ciegos, siguen en su error. Ahí dice que siguió se puede decir que siguió en las mismas porque no entendió.
Dice, lee Juan 7. Oh, pasé la. Para darla. Lee Juan 7, 43 al 52 y Juan 19, 39. Ahora vamos a leer 7:43 al 52 del mismo libro. Vamos a nada más correr al 7. Ay, el 7. Es 43 al 52, dice. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían aprenderle. Ok, vamos a leer desde el 40 para entender. División entre la gente. Entonces algunos de la multitud, oyendo estas palabras, decían, verdaderamente esta es el profeta. Otros decían, este es el Cristo, pero algunos decían, ¿de Galilea ha de venir el Cristo? ¿No dice la escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, o sea, de Cristo, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Nunca ha hablado hombre así. Los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos les dijeron, ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron, también vosotros habéis sido engañados. ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. Les dijo Nicodemo, el que vino en él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Ahí hasta el 52, luego 19:39. Dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. ¿Qué nos dicen estos textos acerca de Nicodemo y Jesús? Pues dice que Nicodemo ya estaba abogando por Jesús y pues
José reclamó el cuerpo de Jesús después de que murió en la cruz. Dice, en estos versículos podemos ver que Nicodemo obviamente había quedado tremendamente impactado por Jesús. Intentó protegerlo cuando Jesús estaba vivo y luego honrarlo después de su muerte. Sin duda, Jesús había tocado a Nicodemo, quien por más alarde de su conocimiento y sabiduría que hiciera, tenía una gran necesidad del Salvador, como todos nosotros. Creemos o creíamos que sabíamos todo, pero no es verdad. Parte del miércoles. Misión en favor de los ricos. Dice, lee Mateo 19, 16 al 22. Vamos a leer Mateo 19, capítulo 19, 16 al 22. Ahora es Mateo 19, capítulo 16 al 22. Dice, el joven rico. Es la historia de un joven rico. Entonces vino uno y le dijo, maestro, bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos, le dijo. ¿Cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia en la que, a diferencia de Nicodemo, una persona no aceptó a Jesús? Bueno, aquí lo que debía de hacer es el joven, pues, lo que hizo, lo que le dijo Jesús, que vendiera, que se dejara abandonadas todas sus pertenencias o las regalara a todos los necesitados y lo siguiera. Y él se fue triste, dice, porque pues, le pesó más su riqueza que salvarse del fin de su existencia. La interacción de Jesús con el joven rico muestra lo peligrosa que puede ser la riqueza. Allí pasó desapercibido el mandamiento principal, que es
No tendrás dioses ajenos delante de mí. Él prefirió al dinero antes que a Jehová Dios. Dice, fíjate en estas palabras, repito, es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que un rico en el reino de Dios. Mateo 19:24. Esto por supuesto no significa que los ricos no puedan salvarse, sino solo que si no tienen cuidado, sus riquezas pueden ser realmente un impedimento para la salvación. Al fin de cuentas, los ricos y los pobres se enfrentan al mismo destino, la tumba. Esto significa que los ricos necesitan la salvación tan desesperadamente como los demás. El dinero no puede comprar la exención de la muerte. Esa exención es un don que Jesús ofrece gratuitamente a quien la reclame por fe. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Igual no hice el... Así sí lo hice. Creo que no lo había hecho. Ok, lee Lucas 19, 1 al 10. Vamos a cambiar pantalla y vamos a leer Lucas 19, 1 al 10. Ahora le toca a San Lucas o Lucas. Y es el mismo 19, el mismo capítulo, y creo que es 1 al 10. Y dice así: Jesús y Zaqueo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Sí, de Abraham, que no es Abraham, ya era otra persona. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí dice que Zaqueo
quería estar con Jesús. ¿Cuál es la diferencia entre esta historia y la del joven rico? Pues aquí, sin Jesús decirle que tenía que deshacerse de sus riquezas, él no las ofreció todas, pero dice que ofreció donar la mitad a los necesitados, sin que Jesús le dijera: deshazte de todas tus riquezas y sígueme. Y Zaqueo respondió a Jesús de una manera que lamentablemente no lo hizo el joven rico. Nota que Jesús no le dijo a Zaqueo que vendiera lo que tenía para dárselo a los pobres, como hizo con el joven rico. Pero aquí la diferencia es que Jesús conocía el corazón, o sea, vio el corazón de cada uno de ellos. Y Jesús quiso comprobar del otro joven lo que estaría dispuesto a sacrificar por corregir su camino. Y el otro pues ya sabía, Zaqueo ya sabía que él de corazón le quería a Jesús y pues solo le pidió morar o pasar una noche en su casa. Jesús debió haber sabido cuán atado a su dinero estaba el joven rico y por eso le dijo eso. En contraste, aunque no sabemos todo lo que hablaron cuando Jesús estuvo en su casa, Zaqueo se convirtió a Jesús y supo que tenía que hacer algunos cambios en su vida, especialmente en lo relacionado con sus riquezas. Parte del jueves se titula Misión en favor de los poderosos. Jesús sabía cómo hacerse amigo de los poderosos. Muchos de ellos lo admiraban y lo respetaban, y al mismo tiempo también muchos lo despreciaban. Los poderosos de la Biblia que acudieron a Jesús en busca de ayuda, seguramente sintieron que Él se preocupaba por ellos. Además, muchos de los ricos y los poderosos no acudieron abiertamente a Jesús de inmediato. Esperaron hasta estar seguros de que Jesús fuera realmente el Hijo de Dios. Ese fue el caso de Nicodemo y de José de Arimatea. Vamos a leer Mateo 27, 57 al 60. Y también Marcos 15, 43 al 47. Y Lucas 23, 50 al 53 y Juan 19, 38 al 42. Otra vez a la Biblia. Es Mateos 27, 53 al 60. San Mateo. Es 27, 57 al 60. Son 3 versículos de final. Se trata de Jesús es sepultado. Cuando llegó la noche vino un hombre rico de Arimatea llamado José,
que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. O sea que José de Arimatea sepultó a Jesús en su sepultura que había preparado para él. Y Marcos 15, 43, 47. Marcos 15. Ay. 15, 43, 47. Vamos a ver. ¿De qué habla Marcos 15, 43 al 47? Dice: José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión, le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María madre de José miraban dónde lo ponían. Lucas 23, 50 al 53. Jesús es sepultado. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo, que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo lo envolvió en una sábana nueva, dice, y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual aún no se había puesto a nadie. Dice, ¿qué nos dice este relato acerca de la manera en que el Señor utilizó a un rico que evidentemente había quedado impactado por Jesús? Pues dice que pues podría decirse que lo utilizó para darle sepultura digna a Jesús después de morir en la cruz. Dice: hasta este momento no habíamos oído nada de José de Arimatea. De repente aparece este rico casi de la nada y es utilizado para ayudar a cumplir la profecía. Dios usó
seguirá usando a los ricos para sus propósitos. Por lo tanto, nosotros también debemos tener una misión en favor de ellos. Una de las fases más difíciles a la hora de entablar amistad con gente poderosa es definir por dónde empezar. En general es mejor no perseguirlos, deja que ellos vengan a ti. Jesús hizo esto. Ellos se convirtieron en testigos de su mensaje, de su sanación y del poder de Dios. Es por eso que no se debe hacer lo que hacen los testigos de Jehová. Porque aquí dice claramente, no debemos perseguirlos. Dejar que ellos vengan a Jehová Dios o a Jesucristo por sí mismos. Deja que ellos vengan a ti. Jesús hizo esto. Ellos se convirtieron en testigos de su mensaje, de su sanación y del poder de Dios. Mientras mantenían un perfil bajo, se convencieron de que Él era verdaderamente el Hijo de Dios. Los poderosos tratarán de colaborar con un ministerio auténtico por varias razones. Quieren formar parte de algo bueno, que cambie la vida de la gente. Ellos saben que de esa manera su vida también puede ser transformada. Es una forma sutil de que los ricos y los poderosos obtengan la ayuda que necesitan, sin revelar públicamente sus necesidades. La segunda fase consiste en iniciar un auténtico ministerio como un medio para que los ricos y los poderosos formen parte del ministerio de Dios. Dedica algún tiempo a atender y considerar la vida de los ricos y los poderosos de tu sociedad. Parte del viernes para estudiar y meditar. El amor de Jesús es el mismo por los hombres, por los pobres, que por los ricos y los poderosos del mundo. Murió tanto por los príncipes como por los indigentes. Jesús conocía la manera más eficaz de llegar al corazón de ellos. Nos advirtió que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. En esta lección o después de esta lección tenemos el desafío de llegar a los poderosos y los ricos con el Evangelio de Jesucristo. Ellos necesitan la salvación tanto como los demás, aunque por desgracia no se den cuenta de ello, debido a la sensación de seguridad que creen que les ofrece su riqueza. Mucho se ha dicho con respecto a nuestro deber hacia los pobres, desatendidos, pero no debe dedicarse alguna atención a los ricos desatendidos. Miles de ricos han descendido al sepulcro sin que nadie los previniera, pero por muy indiferentes que parezcan, muchos de ellos andan con el alma cargada.
Es la elección para el próximo sábado, para esta semana que viene. Y ahora vamos a leer el folleto misionero y tenemos el testimonio de una persona que se llama, o dos personas participan. En primera Peter y en segunda Samuel. Y se titula Una iglesia influyente. No sucede todos los días que un proyecto de 13º sábado inspire otro gran proyecto. Sin embargo, eso es exactamente lo que sucedió en Accra, la capital de Ghana. Hace unos 15 años, las Fuerzas Armadas de Ghana cedieron a la Iglesia Adventista un terreno en una de sus principales cuarteles de Accra. El terreno fue totalmente regalado, sin ningún costo para la iglesia, bajo la única condición de que se creyera o se construyera un templo la única condición de que se construyera en él un templo. El ejército pidió la construcción de una iglesia cristiana donde los soldados pudieran adorar al Señor. Miembros de la iglesia de todo Ghana hicieron donaciones para el proyecto. Querían que los soldados pudieran adorar en una iglesia adventista. Después la Iglesia Mundial participó también. Fue así como las ofrendas del 13º sábado de 2007 proveyeron los recursos para los toques finales del edificio. Unas hermosas ventanas con vitrales en todo el perímetro del techo con forma de cúpula y paneles de vitrales detrás del púlpito con representaciones de manos orando y el logo de la Iglesia Adventista. La iglesia del cuartel militar fue dedicada a Dios en 1 de noviembre de 2008. Una placa conmemorativa figura en la entrada principal del edificio con los nombres de los delegados que asistieron a la ceremonia de apertura. Entre esos nombres está el del que era a la sazón el director del Departamento de Ministerios de Capellanía Adventista a la Asociación General de Departamento, que supervisa la atención pastoral a las personas que sirven en las Fuerzas Armadas a nivel mundial. La Policía Nacional de Ghana, que tiene su academia de formación a nivel nacional. La misma ciudad de Accra se fijó en la nueva iglesia adventista del cuartel y también ellos quisieron tener una iglesia adventista en sus instalaciones. Funcionarios de la policía se pusieron en contacto con los dirigentes de la iglesia de hacer la solicitud. Si nosotros les cedemos un terreno en la academia de policía, ¿podrían ustedes construir en él una iglesia? Pidieron. Era una solicitud que los dirigentes de la iglesia adventista no podían rechazar. Así comenzó la recolección de fondos para la edificación de una iglesia adventista en la Academia de Policía de Accra. Tras ver lo que habíamos hecho en el cuartel militar, nos confiaron la construcción de la Academia de Policía, comenta Christopher Hanan.
Nuno, secretario ejecutivo de la Unión del Sur de Ghana. Un edificio que predica por sí mismo. La iglesia del cuartel militar ha demostrado ser una luz para las Fuerzas Armadas, comenta el teniente coronel Peter N.K., capellán militar de la iglesia adventista. Gracias a este edificio la gente quiere venir a adorar aquí, nos dicen. Su iglesia es preciosa y por eso, sin que tengamos que salir a predicar, la iglesia ya hace la predicación por nosotros. También nos comentó que el personal militar que se reúne en la iglesia tiene una mejor comprensión de los adventistas y, lo que es más importante, aprenden cada vez más sobre Dios y la salvación. Agradecemos a Dios por este maravilloso medio con que ha provisto a la Iglesia Adventista de Ghana para evangelizar al personal militar. Significa mucho para nosotros, añade. Samuel Marfón, veterano agente de policía con más de 17 años de experiencia, es el único capellán adventista de la policía de Ghana. Él tiene esperanza de que la futura iglesia, la academia, cause un impacto similar sobre el personal policial. Se espera que la iglesia tenga una capacidad de 1,500 a 2,000 personas. Dios construirá la iglesia por nosotros, afirma. Josia Guarungwa, director de misión adventista en la división africano centro occidental, cuyo territorio incluye Ghana, dice que está feliz con el impacto que el proyecto especial de 2007 para el cuartel militar está teniendo sobre la Policía Nacional. Es inspirador. La Iglesia Adventista tiene presencia en las Fuerzas Armadas de Ghana. Mi oración es que el Señor lo convierta en un centro de influencia para la eternidad para aquellos que entran en contacto con ella, afirma. Bueno, dentro de todo este testimonio, lo principal que nos beneficia o nos ayuda es la información de que en todo el mundo se está llegando a más personas para que se conviertan en cristianos, y que Dios obra de maneras misteriosas y que en su momento podemos tener algunas bendiciones invaluables o increíbles. Vamos a hacer una oración para finalizar la devoción de este día. Jehová Dios y Padre nuestro que estás aquí en todo lugar, alabado y bendecido sea tu santo nombre por todas las criaturas del universo, Señor. En esta mañana te damos las gracias nuevamente por la vida y por la salud hasta este momento y por la oportunidad de leer y escuchar tu santísima palabra, Señor. Hemos visto cómo personas poderosas y ricas han tenido la necesidad de Jehová Dios y por medio de Jesucristo han llegado a ser partícipes de la oportunidad. Vimos personas que aprovecharon esa oportunidad y vimos también al joven rico que con tristeza
desaprovechó esa oportunidad y prefirió su riqueza. Te pedimos por aquellas personas que te necesitan, pero por alguna manera están distanciadas de tu palabra, de tu camino. Señor, te pedimos, como todas las veces que pedimos por estas personas, te pedimos que toques su corazón y que los atraigas a ti para que tengan la oportunidad de salvarse. Aún con todo su poder y toda su riqueza no pueden comprar esa bendición que tú nos ofreces. Te pedimos por todos ellos. También te volvemos a pedir por todas aquellas personas que se encuentran en cama por alguna enfermedad o por alguna carencia física o incapacidad. Te pedimos que les des la sanación, que les des la medicina que solamente tú puedes proveernos. Te pedimos nuevamente por aquellas personas que tienen un sentimiento malo en su corazón, en su mente, de odio, de envidia, de rencor. Te pedimos que la retires de ellos para que puedan vivir más felices y que puedan arrepentirse de esas malas compañías, vibraciones y malas intenciones que tengan hacia su prójimo. Te pedimos por nuestra salud que nos des la sanación y la salud y nos sigas bendiciendo, Señor. Ponemos en tus manos nuestra salud y nuestra vida para que sea tu santa voluntad y no la de nadie más en los días futuros, Señor. En el nombre de Jesucristo te lo agradecemos y te lo pedimos todo. Amén. Esa mujer, la joven, Mila, que la quiere comprar para